Culebra de los pastos. Esta especie perteneciente a la familia Colubridae llega a medir 1,50 m de largo. Las hembras son más largas que los machos. Se la encuentra en Sudamérica desde Bolivia, Paraguay, el este de Brasil, Uruguay y en Argentina, desde el norte hasta la provincia de Chubut. Su coloración es variable, en este caso marrón ocráceo, con vientre más claro. Esta serpiente posee ojos grandes y colmillos por los que conduce su veneno al morder. Su nivel de toxicidad no suele ser tan grave, pero si se la encuentra es mejor no molestarla. Cuando la encontramos estaba bastante asustada y esta prefería huir, más bien no atacar. Habita en espacios abiertos, también en áreas rurales y poblados. Estas son ovovivíparas. Esto significa que ponen huevos, pero que permanecen dentro del cuerpo de la madre hasta que el embrión se desarrolla por completo. Sus huevos los pone bajo tierra. Se alimenta de pequeños roedores, pequeños anfibios, pequeños reptiles y crías de aves. Al igual que muchos reptiles, presentan una lengua bífida. Esto significa que se encuentra dividida en dos. Estas suelen sacarla y moverla rápidamente de arriba a abajo. Así vuelven a repetir esta acción varias veces. Este comportamiento les permite detectar olores. Las sustancias químicas que atrapa con su lengua son dirigidas dentro de su boca a un órgano especializado que transmite esa información a su cerebro. Encontramos a este ejemplar sobre la parte hundida de una lona, por lo cual se le dificultaba salir de allí. Tomando una vara cercana y con cuidado de no hacerle daño, la pude mover hacia afuera. Rápidamente, esta se escabulló entre los pastos y luego desapareció entre el follaje. Es también conocida como culebra de pastizal, culebra patagónica, parejera o ratonera. Lagartija del Suquía. Se trata de una especie de lagartija endémica de Argentina. A esta se la conoce con el nombre del río Suquía, ya que su distribución ocupa parte del Chaco seco, entre Córdoba, San Luis, Santiago del Estero y norte de Santa Fe. Estos se alimentan de pequeños invertebrados. Su estado de conservación actual es de preocupación menor. Iguana overa, o también lagarto overo. Este reptil puede llegar a medir 1,40 m de largo, con su cola larga. Por lo general es inofensivo, siempre y cuando no se lo moleste. Cuando más grande es su tamaño, mayor es su edad. Los jóvenes son más pequeños. Es de un tono oscuro, con manchas que van desde el blanco al color ocre. En este caso me muevo por caminos poco transitados en áreas rurales del centro de Argentina y me encuentro con ejemplares que se ahuyentan al detectar la presencia humana. Esto puede deberse a que son muy cazados en estas zonas. Se distribuye desde el centro y sur de Brasil hasta el sur de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Estos se refugian bajo cuevas que realizan ellos mismos o bien realizados por otras especies. Estos animales son omnívoros, por lo que comen de todo. Cazan roedores, aves, pequeños reptiles, peces y también se alimentan de frutos, hierbas, flores y moluscos. Se los observa en los meses de primavera o verano. Es también conocido como lagarto blanco, tejú argentino o tegú blanco. Víbora ciega. Este reptil pertenece al género Amphisbaena, o también conocidos como culebras de dos cabezas, morrona o lagartijas gusano.
Esta medía unos 20 centímetros. Su coloración es pardo oscuro algo violeta dorsalmente y ventralmente más claro. Poseen escamas cuadradas, su cola es gruesa y redondeada. Sus ojos son muy pequeños, no se ven a simple vista. Son inofensivos para los seres humanos. Estos habitan bajo tierra la mayor parte del tiempo, hurgando en busca de insectos y otros invertebrados. Las especies de este género habitan en América del Sur. Tortuga de laguna, también conocida como tortuga sudamericana de arroyo o tortuga campanita. Se trata de una tortuga de agua nativa de América del Sur, que se suele hallar en el sureste de Brasil, Uruguay y el norte y centro de Argentina. Esta llega a alcanzar los 40 centímetros, presenta un caparazón de superficie lisa y forma aplanada tanto en el vientre como en el dorso, además de membranas entre los dedos. Todas estas adaptaciones le permiten moverse con facilidad por el agua. Por lo general habitan lagos, lagunas, arroyos y cunetas, en donde las aguas están más calmas. Esta tortuga posee una dieta carnívora. Se alimenta de insectos, caracoles, peces, pequeñas aves y mamíferos. Se la suele observar sobre objetos flotantes o en las orillas, en donde aprovechan la radiación solar para regular su temperatura corporal. Estos reptiles son ovíparos. La hembra cava un hoyo con sus patas traseras, en donde desova hasta 40 huevos, los cuales tapa a continuación y vigila. Estas escenas fueron filmadas en Ceibas, Entre Ríos. En otras oportunidades, como en este caso, también he podido hallar estos ejemplares luego de severas sequías más al sur, en la llanura pampeana, cuya suerte fue distinta. El yacaré overo es una de las especies de caimanes que se distribuyen por gran parte del norte de Argentina, incluso presentes al norte de Uruguay, Paraguay y el sur y este de Brasil. Estos reptiles fueron intensamente cazados para la industria del cuero, también para el consumo de su carne y para el tráfico de fauna, hasta el punto en que sus poblaciones disminuyeran sus números notablemente. Actualmente las poblaciones de esta especie se vienen recuperando. Su estado de conservación a nivel internacional es de preocupación menor. Esta especie de yacaré puede pesar más de 50 kilos y superar los 3 metros de largo. Se lo diferencia principalmente por la forma del hocico. Este último es corto y ancho, con una poderosa dentadura. Este reptil es carnívoro.
Sus presas suelen ser peces, serpientes, cangrejos, anfibios e insectos. En raras ocasiones se alimenta de mamíferos y aves. Estas especies se reproducen de huevos. La hembra construye un nido en donde pone entre 40 y 60 huevos. Esta suele monitorear el nido la mayor parte del tiempo. Luego de eclosionar, las crías siguen bajo el cuidado de su madre. Estas miden menos de 5 centímetros y pueden ser presas de aves depredadoras y carroñeras. Una vez adultos, el principal depredador de los yacarés es el jaguar o yaguareté. Presentan adaptaciones para la vida en el agua. De día suelen asolearse en las orillas de ríos y pantanos para regular su temperatura corporal. En Argentina su distribución más austral se encuentra donde nace el delta del Paraná. Lagarto trepador chaqueño. Es un lagarto mediano, nativo de Sudamérica. Habita en ambientes secos, en roquedales y zonas arenosas. Su distribución abarca las provincias de San Luis, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta, Chaco, Jujuy y Formosa en Argentina. También en Paraguay y Bolivia y el Mato Grosso en Brasil. Este reptil tiene una dieta generalmente herbívora. Se alimenta de frutos y flores de plantas suculentas. También de insectos. Estos presentan una coloración parda manchada con varios matices. La parte inferior del cuerpo suele ser más clara. Machos y hembras son similares, aunque los primeros suelen ser más grandes. Es un lagarto de hábitos diurnos. Son de sangre fría. Estos suelen regular su temperatura corporal entre el calor de las rocas. Estas especies fueron observadas durante el verano, asoleándose entre las rocas de un pequeño arroyo en Tras la Sierra, en Córdoba, Argentina. Tortuga de panza negra. Es una tortuga de agua que se encuentra en el noreste argentino, Uruguay y el sur de Brasil. En Argentina se la considera una especie vulnerable, amenazada por el tráfico de fauna. Presenta el cuerpo y caparazón verde, con diseños amarillos y naranjas.
Su dieta es omnívora.